Perfecto. Entonces, yo no tengo campanilla, pero voy a usar un vasito. En nombre de Dios se abre la sesión. Buenas tardes a todos los señores parlamentarios. Son sesiones simultáneas de dos comisiones mixtas llamadas a resolver problemas que han surgido en la tramitación de proyectos iniciados en mociones, uno de senadores, otro de diputados, que se refieren en lo fundamental a la misma materia, que es prohibir el corte o suspensión de los servicios básicos por no pago, especialmente como dentro de este periodo difícil que está atravesando Chile con motivo de la pandemia. Eh, ah, yo, como secretario de esta comisión mixta, vi antecedentes respecto de otras situaciones similares que se habían dado. Una de ellas, que es reciente, de la ley 21.179, que es una norma sobre elaboración, denominación y etiquetado de productos lácteos o derivados de la leche. Y una anterior es la que reconoce a la rayuela como deporte nacional. En esos dos casos también se dio esta situación de mociones de senadores y diputados que terminaron en comisiones mixtas y finalmente las comisiones mixtas sesionaban simultáneamente y optaron por hacer un informe común al Senado y a la Cámara, como son todos los informes de la comisión mixta, y por eso en el fondo esta explicación previa. Entonces, el motivo de esta situación es constituir ambas comisiones y que lo que ya ocurrió porque están cumpliendo con los quórums necesarios, con presencia tanto de senadores como de diputados, lo que exige la ley y la Constitución, y ahora lo que corresponde sería elegir presidente. Entonces, los señores parlamentarios tienen que proponer a quién podría ser presidente. La senadora Rincón pide la palabra. Yo quisiera proponer al presidente de la Comisión de Economía, el senador Álvaro Elizalde. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Aló, secretario. Sí, senador Naranjo, diputado Naranjo. Reiterar el planteamiento de la senadora Jimena Rincón, que sea Álvaro Elizalde el presidente de la comisión. Perfecto. Estamos muy unidos en el Maule, ¿ves? El Maule, una sola voz. Sobre todo el sur, ¿no es cierto, Jaime? Sí. Entonces, elegido el senador Elizalde, y ahora, como dice la citación, corresponde que las comisiones por su procedimiento y también pueden entrar perfectamente a analizar el fondo de el último. Como secretaría, nosotros preparamos un material de trabajo que yo creo que va a ser bastante didáctico, que es un comparado común para estas comisiones unidas que están sesionando en forma simultánea y que deja en evidencia que el Senado insiste en su proyecto y la Cámara en el suyo, respectivamente, y con los oficios de segundo y tercer trámite correspondientes, que en los terceros trámites rechazaron las modificaciones de la otra Cámara. Acá, como se puede ver, en la parte de la izquierda está el proyecto iniciado en mociones de senadores, que está caratulado como que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus. La primera columna es el proyecto despachado por el Senado y la segunda columna es las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados y que el Senado rechazó. Después, en la segunda otra... Presidente.
Estamos pidiendo la palabra, secretario. ¿Nos puede explicar? Secretario, Hay que no lo Digo, pida. no siga. Pedro, ¿me da la palabra? No, el presidente tiene que dar la palabra. Yo sencillamente estaba explicando. Presidente, pido la palabra. Dejemos que Pedro termine después de la palabra. Es que no, presidente, es previo. La diputada Pérez y el senador Rincón. Pedro, Sí. usted tiene algo. Presidente, pidió la Antes, palabra. presidente, es antes de que siga Pedro. Sí, no, está bien. Yo espero, sí. Entonces, pues, diputado Naranjo, después la diputada Pérez, después la senadora Rincón. Diputado Naranjo. Presidente, en términos de ahorro legislativo, un conjunto de diputados y senadores hemos trabajado una indicación sustitutiva para agilizar la tramitación de este proyecto, en la que ha participado la senadora Rincón, la diputada Joana. Antes de que siga. Entonces Es que no sería están bueno, transmitiendo. presidente, más que entrar al detalle de aquello, poder trabajar en base a esa indicación sustitutiva que resume lo mejor de ambos proyectos. Presidente, antes de que Eso siga. es una propuesta de trabajo. Es que no quiero que se pierdan los auditores lo que estaba diciendo el diputado Naranjo. No estaban transmitiendo. No, acaba de empezar. Ya, eso, era para que pudiera escuchar la gente lo que se decía. El diputado Naranjo tiene una propuesta de texto que la vamos a distribuir a los demás integrantes de la comisión. Diputada Pérez, usted iba a decir algo. Sí. Primero, saludar, presidente, y le deseo éxito en esta instancia. Esta es segunda mixta que yo participo y que espero que, así como nosotros proponemos presidente a los senadores, en algún minuto también se propongan a diputados o diputadas. Ahora, como presidente de la instancia mixta, me refiero. Ahora, efectivamente lo que planteaba, le escribí al secretario porque están nuestros asesores que quieren participar de esta discusión, entonces no sé si ya sé que ellos pudieron entrar o si no, para que puedan entrar vía Zoom. Ese era antes de que exponga el secretario y el diputado Naranjo. Muchas gracias, presidente. Yo propongo que le demos, que puedan participar todos los asesores de los diputados. Senadores. Y senadores. Senadores también. Y lo único que tengan apagados los micrófonos, porque si no se produce que el sonido ambiente de algunos hace que no se escuche nada, y obviamente el uso de la palabra le corresponde a los parlamentarios y a los ministros de Estado que participen en la sesión. Si excepcionalmente quiere hacer uso de la palabra algún asesor del gobierno o de los parlamentarios, tiene que solicitarlo de manera especial. Pero obviamente que participen en la sesión. Así que vamos, diputado Mellado. para que le demos espacio a los asesores. Presidente. Sí, tiene que recabar acuerdo, presidente. Presidente, sobre lo... ¿Aló? Es Sí, que, adelante, sí, mire, presidente, tomando la técnica legislativa que estamos usando nosotros en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, sin tratar de influir en lo que hacen los senadores, pero nosotros tratamos de consensuar primero algo único. Nosotros queremos proponer algo para poder consensuarlo con el Senado también y que salga algo que sea bueno para el país, bueno para la gente, pero también consensuado entre ambas cámaras. Creo que es importante tratar de lograr, por lo menos en esta etapa, algo que salga unitario. Esperamos y si no logramos, veamos en qué no estamos de acuerdo y empezamos a votar esas otras partes, digamos. Pero en lo que estamos de acuerdo, juntémonos rápido, porque creo que este proyecto, si lo demoramos mucho, vamos a llegar muy tarde para lo que la gente necesita, senador. Perfecto. Entonces, primero voy a recabar el acuerdo para que puedan participar los asesores en la sesión. ¿Algún senador o diputado se opone? No es necesario, presidente. Aló. Sí, diputado Naranjo, adelante. Hay unanimidad, presidente. Están todos de acuerdo. Perfecto. Diputado Naranjo, tiene la palabra. Parece que tuvo un problema con la conexión el diputado Jaime Naranjo. Tiro más, presidente, entonces. Ya, continuemos. Vamos a esperar que Jaime se reincorpore y vamos a continuar. Hay un texto, perdón, yo tengo una duda, porque a mí me dicen que hay propuestas de texto, uno el que presentó el diputado Naranjo con la senadora Rincón y la diputada Pérez. ¿Hay otra propuesta de texto alternativo, pregunto? Diputado Barrera.
Bueno, en general yo estoy de acuerdo con esa propuesta que me mostró el diputado Naranjo. Sin embargo, yo tengo un punto que me gustaría plantear en caso que se acepte esa propuesta, que es una pequeña adición a eso. Ya. Presidente. Adelante, diputada Pérez. No, soy yo. No, supongo que la propuesta del diputado Naranjo y la diputada Pérez es la que estuvimos trabajando en la mañana junto con la senadora Proboste. O sea, recoge el trabajo que hicimos. No la hemos recibido nosotros, no sé si la pueden compartir. La tiene Joana y entiendo el diputado Naranjo, es la misma, eso estoy diciendo. Perfecto. El diputado Naranjo salió, al parecer, por problemas de conexión. ¿Joana? Y la diputada Pérez. Pedro, ¿se lo voy a enviar por WhatsApp? Ya. Estamos distribuyendo los textos para poder ver sobre qué base vamos a trabajar. A ver, espérese un poquito. Revise su WhatsApp, Pedro, a la comisión. La vamos a cargar entonces y se las vamos a enviar a los senadores y diputados. Tenemos que escribir el texto para poder trabajar. Perfecto. Presidente. Senador, perdón, diputado Naranjo, adelante. Presidente, lo que pasa es que está pésima la señal a donde yo estoy y en un momento me perdí de la sesión. No sé si me puede comentar lo que acordaron, porque parece que el secretario me quiere dejar fuera de la comisión o algo de informática. Acordamos que está aprobada tu propuesta. Ya votamos. Votamos todo el texto ya. Ya se votó el texto. Tu texto está aprobado. Ya, estupendo. Entonces no importa que me hayan dejado fuera. No, presidente, solo reiterar. Presidente, si usted me permite, solo reiterar que este ha sido un trabajo bastante colorativo de diputados y senadores, es para sacar rápido esta iniciativa y no entremos en una larga discusión cuando resume lo mejor del Senado y lo mejor de la Cámara de Diputados. Perfecto, ya estamos distribuyendo los textos. Estupendo. Estamos en eso. Así que nos vamos a dar 2 minutos para distribuir los textos. Que no me saque el secretario la... Acá Zoom dice que fue un problema. Que no me saque el secretario la reunión, oiga. Oye, dicen que todos los que empiezan con J se van para afuera, así que va a tener un problema el asesor del Ministerio de Economía. Bueno. Chuta, la Joana también se va a ir para afuera. Qué mal. Sí. Y Osa también, chuta. No va a quedar nadie al final. Vamos a cambiar ahora, Jimena. Presente saludando a todos. No, es que te perdiste la broma. Que Jaime estaba reclamando que el secretario lo echaba para afuera y yo le dije que todos los con J se iban para afuera. No. Yo soy 2J, senador, así que no aplica. Con mayor razón. Doblemente para afuera. No, Colombia. Vamos a compartirlo en pantalla, ¿les parece? Y así damos lectura, presidente. La lectura, secretario. Ya. Lo vamos igualmente a compartir por pantalla. Dice así:
Proyecto que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos domiciliarios y postergan su pago en condiciones que indican. Artículo 1. Establezcase la ley que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos domiciliarios y postergan su pago en condiciones que indica en el siguiente sentido. Artículo 1. Desde la entrada en vigencia de la presente ley y hasta los 90 días posteriores al cese del estado de catástrofe declarado por el Decreto Supremo número 104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios el corte y suspensión del suministro en caso de demora en el pago a las personas, usuarios y establecimientos que a continuación se indican. A. Usuarios residenciales o domiciliarios. B. Hospitales y centros de salud. C. Recintos penitenciarios. D. Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual. E. Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores. F. Bomberos. G. Organizaciones que no persigan fines de lucro. Y H. Microempresas, entendiendo por tales aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año calendario. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son servicios básicos domiciliarios el agua potable y alcantarillado, la energía eléctrica, gas de red y de telefonía, internet, fijo o móvil. Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas y cooperativas de agua potable rural y empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones con menos de 12.000 clientes a la fecha de inicio del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado por el Decreto Supremo número 104 del 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago de aquellas que otorguen a sus clientes. Artículo 3. Las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus suscriptores de servicios de telefonía móvil y de internet fija o móvil, prepago o pospago, un plan solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, con las siguientes condiciones mínimas. No podrá establecer límite de datos de carga y descarga. B. La velocidad de transmisión será de al menos el 70% de la velocidad mínima garantizada que registre la Subsecretaría de Telecomunicaciones o la normativa técnica del efecto y en ningún caso inferior a 512 kilobytes efectivos. C. 100 es kilobits. Sí, siempre me ocurre que el senador kilobits. C. 100 servicio de mensajería, SMS, y D. 300 minutos para llamadas de voz. El plan solidario indicado en el inciso anterior podrá ser solicitado por cualquier suscriptor sin importar su estado de morosidad, antigüedad como cliente u otras consideraciones y estará disponible hasta el cese del estado de catástrofe con el propósito de asegurar la conectividad para fines educacionales, laborales, de salud e información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin, priorizando su tráfico por sobre otras relacionadas. Los suscriptores podrán solicitarlo a través de las plataformas digitales o telemáticas de atención al usuario que dispondrán las empresas proveedoras de servicios. Las empresas proveedoras deberán implementar estos medios telemáticos y estar operativos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de esta ley. La obligación indicada en el inciso primero del presente artículo se entenderá cumplida al otorgar el plan solidario a un número telefónico por beneficiario y asociado a su rol único nacional. Si un suscriptor prepago o postpago decide acogerse a lo señalado en lo dispuesto en la presente ley, podrá volver a las condiciones anteriores de su contrato en cualquier momento, previo aviso a la empresa proveedora. Asimismo, los clientes siempre tendrán derecho a conservar su suscripción prepago o postpago contratada sin perjuicio de los descuentos de su cuenta mensual, promociones o abonos adicionales que la empresa proveedora pudiera efectuar. Las solicitudes o reclamos al proveedor en relación a este artículo deberán ser resueltas o respondidas, según el caso, en el plazo de 5 días hábiles. El suscriptor podrá, en todo caso, reclamar
de los incumplimientos del proveedor ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones u otros órganos. Artículo 4. A solicitud de los usuarios, las deudas por los servicios básicos mencionados en el artículo 2 de esta ley, contraídas entre la publicación del Decreto Supremo número 104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara estado constitucional de catástrofe, y los siguientes 3 periodos de facturación posteriores a sus ceses, serán prorrateadas hasta en 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término del plazo señalado en el artículo 1, y no incorporarán multa ni intereses. Adicionalmente, a elección del usuario solicitante, el prorrateo incluirá las deudas de hasta un periodo de facturación anterior a la publicación del Decreto Supremo número 104 del 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y que declara el estado constitucional de catástrofe, siempre que dichas deudas no excedan las 10 unidades de fomento por servicio. Artículo 5. Podrán acogerse a los beneficios dispuestos en los artículos 1, 3 y 4 de la presente ley los usuarios residenciales finales o establecimientos, en su caso, que cuenten con alguno de los siguientes requisitos mientras esté vigente el estado de catástrofe. A. Encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad de conformidad al registro social de hogares. B. Estar percibiendo las prestaciones de la ley 19.728 que establece un seguro de desempleo. C. Haber suspendido su relación laboral en virtud de alguna de las causales establecidas en la ley número 21.227 que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728 en circunstancias excepcionales, o haber celebrado un pacto de reducción temporal de jornada al tenor de esta última ley. D. Tener la calidad de adulto mayor, de acuerdo a la ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. E. Los trabajadores independientes e informales que, sin estar comprendidos en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. La utilización maliciosa de la grabación se sancionará de conformidad con el artículo 210 del Código Penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso primero del presente artículo, quienes acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con el respectivo prestador, proveedor o empresa de servicios, podrá acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos o acceder al plan solidario de conectividad. Ante la negativa o no respuesta del proveedor, el usuario podrá reclamar ante la superintendencia, subsecretaría u organismo fiscalizador respectivo, sujetándose a las normas generales que regulen su tramitación. Se excluye de los requisitos señalados en el inciso primero a los beneficiarios indicados en los literales B, C, D, E, F y G del artículo 1 de la presente ley. Artículo 6. En cualquiera de los casos previstos en el artículo 1 de esta ley, las empresas prestadoras deberán elaborar un registro de beneficiarios en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la publicación de esta ley. Respecto a los usuarios establecidos en el inciso segundo del artículo 5 de este artículo, si la respuesta fuese negativa para aquellos, la empresa deberá fundamentar las razones del rechazo. Las empresas proveedoras, junto con informar sus resoluciones a la superintendencia o organismo fiscalizador respectivo, y mensualmente deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo anterior, a lo establecido en el artículo anterior. Y finalmente, artículo 7, las empresas proveedoras que infrinjan las obligaciones contenidas en los artículos anteriores serán sancionadas con multas a beneficio fiscal de entre 1.000 y 2.000 unidades tributarias mensuales. Hay un artículo segundo, dice, incorpórase los siguientes artículos 30 y 31 transitorios en el decreto con fuerza de ley número 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Energía de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica. Artículo 30 transitorio, los costos que irroguen para las empresas de energía eléctrica la implementación de la ley que posterga el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y el corte de tales suministros en caso de deuda durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas
epidemiológicas determinadas por la autoridad en ningún caso serán traspasadas a los clientes finales. Para ello, la suspensión de cobro como medida excepcional fijada por la presente ley no podrá utilizarse como base para el cálculo de los precios promedio que deberá fijar el Ministerio de Energía en virtud de lo dispuesto en el artículo 158, ni podrá utilizarse para establecer una revisión de precios conforme al artículo 134. Artículo 31 transitorio. Desde la entrada en vigencia de la presente ley y hasta los 120 días posteriores al cese de estado de excepción constitucional y catástrofe, declarado por el Decreto Supremo número 104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus respectivas prórrogas o el decreto que lo reemplace, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y cooperativas eléctricas. Con todo, el pago de las empresas distribuidoras eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras se devengará y pagará una vez cesado el estado de excepción a prorrata en el mismo número de meses en que se prorrateará las cuotas de los usuarios finales sin multas ni intereses. Lo contemplado en el inciso anterior no será aplicable a las empresas de menos de 200 megawatts de potencia máxima o aquellas que aprovechen la energía de la biomasa, la hidráulica, la geotérmica, la solar, la eólica, de los mares, o que sean calificadas como energías renovables no convencionales en virtud de la ley y cuyos contratos, referidos al artículo 131 del presente texto legal, hayan sido adjudicados en el proceso de licitación de octubre del 2015 y hayan iniciado suministro, continuando el pago regular de los servicios otorgados por parte de las empresas distribuidoras. Ahí, comillas, punto. Bueno, con todo, el pago de las cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras se devengará y pagará una vez se inicia el pago de los clientes finales a prorrata y en el mismo número de meses en que se prorrateará las cuotas a los usuarios finales sin multas ni intereses. No sé qué viene después. Artículo primero transitorio. Si se efectuaran cortes o suspensiones de suministro o servicio de mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo 1, desde la fecha de declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por pandemia de COVID-19, deberán ser repuestos sin ningún costo para los usuarios una vez publicada la presente ley. Artículo segundo transitorio. Sea que se prorrogue el estado de excepción constitucional de catástrofe decretado por el Decreto Supremo a que hace referencia al artículo primero de la presente ley, sea por el decreto de un nuevo estado de excepción o alerta sanitaria en razón de la pandemia del COVID-19, se prorrogará en el primer caso o se computarán nuevamente los plazos en el segundo caso para la determinación de los efectos establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la presente ley. Se mantendrán los beneficios de esta ley en todo el territorio nacional, en los plazos y formas establecidos en el artículo 1, hasta que se levante el estado de excepción constitucional en la última región en que esté vigente y no se establezca un nuevo estado de excepción constitucional en relación a la pandemia de COVID-19. Eso es, señor presidente, señores parlamentarios. Gracias. Una pregunta. ¿Cuánto es la próxima sesión ordinaria de la Cámara, el próximo martes? Sí. Ya. Entonces, y la del Senado también. Entonces, yo creo que deberíamos, porque vamos a tener que ver la metodología de trabajo, porque a las 4 tenemos sesión del Senado, a las 4:15, perdón. Entonces, vamos a ver cuánto podemos avanzar, pero yo creo que deberíamos fijar una metodología de trabajo que nos permita despachar el proyecto antes de la próxima sesión ordinaria de la Cámara o del Senado, para efectos que en esa sesión se pueda votar el proyecto del informe de la Comisión Mixta. Entonces, la pregunta es, ¿qué otro día nos podemos juntar? ¿El día viernes es posible que nos juntemos, que nos reunamos? ¿El viernes a las 9:30 de la mañana? No hay problema. Presidente. Senadora Rincón. Pensando en que lo ideal sería despacharlo el viernes, ¿no sería posible que mañana nos juntáramos para conocer las reacciones de los que no han participado en esto y el viernes votemos? Sí. Yo segundo la moción, porque necesitamos conversar, presidente. Hay varios temas que aparecen nuevos, hay cosas totalmente distintas, incluso los dos proyectos originales. Entonces, tenemos que darle muchas vueltas. Aquí estamos en otro escenario, es otra situación. Vamos por parte. El viernes podríamos decir que es el día que vamos a decidir, ¿ya? Sí. Entonces, convocaríamos el viernes a las 9:30 de la mañana. Esta sesión puede ser, porque si bien hay una propuesta de texto, como hay muchos tecnicismos,
Además, bueno, después vamos a escuchar la voz del Ejecutivo, del Gobierno. Las tendríamos que citar hasta total despacho. Eso significa que podríamos estar sesionando todo el día viernes, para que... Claro, pero si mañana nos juntáramos para escuchar... Mañana, ¿a qué hora podemos juntarnos? Podemos juntarnos mañana a las 3 de la tarde. Un segundo, presidente, para... Mañana jueves a las 3, dice usted. Sí, yo tengo yo no tengo problema, presidente. De 3 a 6 yo al menos tengo libre. Mañana analizar el proyecto y conversarlo. Y yo tengo comisión de zonas extremas mañana. ¿A qué hora? A las 4. ¿Y de 2:30 a 4? Yo tengo la misma ¿A qué comisión. hora termina la sesión del Senado? Mañana, en la mañana, de 11 a 2. Nosotros tenemos comisión de economía. ¿A qué hora tiene comisión de economía, diputado Naranjo? En la Cámara de Diputados. Es más temprano la comisión de economía. Es de 10 a 12. De 10 a 12. ¿Seguimos de 2:30 a 4, presidente? 2:30 a 4 me parece. Sí, buena. Entonces mañana, de 2:30 a 4, una sesión para conversar de los temas, y el día viernes de 9:30 a la... Perfecto. ¿Algún invitado, presidente, o no sin invitado? No, yo creo que hemos escuchado todo. Perfecto. Sí. Entre mañana y el viernes vamos a conversar con todos. Pero, presidente, perdón, una cosa, estaríamos votando el viernes, ¿no? Sí. Votaciones Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo. Mañana es para reflexionar y el viernes se vota. Es una sesión convocada a las 9 de la mañana y hasta total despacho. Ahora, es probable la sesión podría... ¿Pueden reiterar horarios, por favor? Vamos a repetir para que de acuerdo. Mañana sesionaríamos de 2:30 a 4. Mañana no votaríamos, ¿ya? Mañana conversaríamos respecto del proyecto. El viernes citaríamos de 9:30 en adelante, y la idea es despachar el proyecto el viernes. Ok. El viernes, si hay algún tema, lo vamos a tener que conversar igual de nuevo, no es que vamos a llegar a votar el día viernes, vamos a ir despachando la norma, pero por eso la sesión podría durar todo el día. La sesión del Senado duró de las 9 de la mañana hasta como las 6 de la tarde. Pero, presidente... El viernes votamos para que quede claro. El viernes votamos el proyecto. Senador Durán. ¿Sí? Sí, yo creo que está bien la posición del día viernes de llamar a votar, pero yo creo que las posiciones están bastante definidas y yo pediría básicamente que en función del análisis que vamos a hacer el jueves, el viernes votemos. Pero no votemos hasta las 6 de la tarde cuando hay posiciones que no se van a cumplir. Por lo tanto, yo llamaría el día viernes a que votemos. Ese es el acuerdo. Total despacho. Gracias. Ya, presidente. Podemos de todas maneras, tenemos media hora, porque a las 4:15 los senadores tenemos que ir a sesión de sala. Sí, presidente, también le pido que recabe el acuerdo de las comisiones mixtas para que todo este trabajo sea simultáneo y que terminemos emitiendo un informe conjunto. Sí. ¿Sí? Pasa que aquí hay dos comisiones mixtas. Pero es un informe conjunto para las dos. Un solo informe para las dos. Claro. Así se hizo con el proyecto de leche, y hay otras oportunidades. No, de acuerdo. Presidente, pido la palabra un minuto. Entonces, tenemos media hora para sesionar y para conversar sobre el proyecto. Entonces, vamos a ofrecer la palabra para que la senadora y los diputados que presentaron este proyecto para que lo expliqen, y también los otros senadores y diputados que tienen alguna duda para que hagamos las preguntas. Ofrezco la palabra. Pido la palabra. Quisiera pedirle al secretario si nos puede enviar la indicación sustitutiva presentada para poder ver las comparaciones. Que la mandé, colega. Vamos a llegar a los correos electrónicos. Vamos a enviar. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las senadoras, diputadas, diputados y senadores integrantes, también a los asesores. He tomado conocimiento porque me llegó ya el texto y también fue leído. Yo ya veo que es de público conocimiento. Y estamos en una situación distinta, porque conocíamos del proyecto de la Cámara, conocíamos del proyecto del Senado, pero este es otro proyecto completamente distinto.
completamente distinto desde el origen mismo. O sea, el plazo de extensión de la Cámara considerada durante el periodo de vigencia del estado de catástrofe, el Senado decía 90 días. Bueno, suma los dos, es todo el estado de catástrofe más 90 días. Y así, en cada uno de los ejemplos, el plan solidario que fue definido técnicamente, ya se le han puesto consideraciones a algo que es gratuito y que va mucho más allá de lo que ya se ha conversado. Entonces yo creo que se han puesto otros elementos que no debieran ser parte de la discusión y deberíamos concentrarnos sobre el texto original que teníamos y sobre ese precisar algunos aspectos que se puedan mejorar. Pero este es un tercer proyecto, no es ni siquiera en las áreas en donde tenemos conflictos, porque técnicamente se han agregado cosas que no estaban mencionadas ni discutidas nunca antes. Yo en ese sentido, presidente, yo creo que esta es una situación completamente distinta. Yo iría a la base que tenemos es una discrepancia de dos textos. Es el texto de la Cámara que se rechazó en el Senado y que la Cámara lo volvió, y nuestro texto que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el problema a dirimir, y no este tercer proyecto que no tiene ningún elemento significativo en discordancia, y se agregan cosas nuevas completamente distintas. Es muy perjudicial al trabajo que queremos hacer, porque teníamos que resolver un problema entre las dos cámaras y ahora estamos enfrentados a un tercer proyecto. Una situación bastante rara. ¿Qué quiere que le diga? Eso sería, presidente. Presidente, ¿me da la palabra? La diputada Pérez y después el diputado Naranjo. Diputada Pérez. Gracias, presidente. Quiero transmitirle también a los diputados que trabajamos este proyecto originalmente, que lo que tratamos de hacer justamente con las senadoras y también parte de los senadores, su equipo, no sé cuántos participaron, pero al menos con el diputado Naranjo quisimos poner a disposición esto porque siempre fue esa nuestra voluntad en la Comisión de Economía en su minuto, tratar de instalar el texto que salió de la Cámara y que lo ratificamos varias veces, y ustedes hicieron lo de ustedes. Aquí habían temas como los plazos. Sabemos que llevamos más de 2 meses. Nosotros ingresamos al proyecto el 18 de marzo, ¿ya? Y el estado de catástrofe va a terminar. Entonces, obviamente, que tampoco podemos hacer una letra muerta. Y hay que buscar un periodo que era lo que, tanto ustedes que eran 90 días, y nosotros 90 días lo que duraba el estado de catástrofe, y yo creo que los plazos es lo más correcto, porque si no, ¿para qué vamos a estar legislando desde que se publique y promulgue? En materia de multas nos interesaba, una ley debe llevar multas, y así. Temas que ustedes lo ampliaron mucho más, por ejemplo, los beneficiarios. Nosotros queríamos siempre resguardar nuestro texto, y eso es lo que tratamos de hacer, incorporando. Quizás lo que se ha hecho es modificar cosas muy menores para dar viabilidad a la ley y para que sea beneficioso para las personas, porque lo que buscamos es que sea beneficioso para las personas y no para las empresas, ¿ya? Eso es lo que la Cámara siempre intentó, sin perjuicio de ello. Dentro de las 20 organizaciones que escuchamos en economía, en muchas jornadas, también nos hicieron ver las pymes, por eso dejamos afuera a las pequeñas empresas que tienen menos de 12.000 clientes. Quisimos dejar afuera los agua potable rural, pese a que el propio Ministerio de Energía en su minuto salió a pegarnos que este era un mal proyecto, porque dejábamos fuera el agua potable. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas, yo lo valoro y lo recojo, ellos hicieron un plan especial para que los aguas potables pudieran subsistir. Y hoy día se le está financiando en este periodo de pandemia lo que es el agua potable rural, tanto MOP como los no MOP, que era lo que nos preocupaba. Hemos avanzado en lo que era la cadena de pago, traspasarla no solo a la distribuidora, sino a la generadora, se acoge acá. Y por cierto, ustedes hicieron un glosario de organizaciones, ¿cierto?, que también lo incorporaron no solo al tema que era residencial, sino también algunas organizaciones sociales, y lo valoramos, también lo incorporamos. Entonces, hemos tratado de hacer un símil con todo el texto que salió de la Cámara, que nosotros en eso no vamos a bajar ninguno de los aspectos, porque a menos que lleguemos a un consenso en este espacio, no, al menos esta diputada y el diputado Naranjo y quienes trabajamos en esto, nosotros no queremos abandonar el precioso trabajo que hicimos en la Cámara de Diputados, que fue transversal, ¿ya? Y yo me imagino que ustedes tampoco. Entonces, lo que hay que buscar es un texto que llegue a gruesos acuerdos y que sea
en el fondo lo que buscan ambos proyectos, lo mejor de sí. Sabemos que no es lo mejor, que habernos demorado más de 2 meses para llegar a esta instancia, nos habría gustado más flexibilidad, conversar antes, pero ya estamos acá, ¿ya? Y eso es lo que al menos nos ha unido hoy día para, de manera quizás un poco desordenada, porque no fue premeditada, empezamos a tratar de traer una propuesta, pero ojalá pudiera hacer al menos el trabajo, yo lo recogí desde la Cámara completamente, junto al diputado Naranjo, junto al diputado también, espero, Boris Barrera, y considerarlo del Senado también. Eso he dicho, presidente, y vamos a respaldar eso. No veo mayores cosas nuevas, por lo tanto no veo un tercer proyecto, es un proyecto intermedio entre ambas posturas. Gracias. Presidente. Presidente, y el secretario lo puede ratificar. Estamos en una comisión mixta donde no es un artículo o un inciso el que ha sido rechazado del proyecto. Estamos en una situación donde ambos proyectos fueron rechazados en las respectivas cámaras. Por consiguiente, desde el punto de vista de técnica legislativa, es como partir de hoja cero. Y por consiguiente, tenemos que consensuar un nuevo texto que recoja lo del Senado y que recoja lo de la Cámara de Diputados. Y por consiguiente es obvio que tiene que surgir un tercer texto. Lo importante es que el tercer texto es coincidente con las ideas matrices de ambos proyectos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Así que a mí me sorprende que alguien se pueda sorprender de que estamos frente a un texto nuevo. Por cierto, desde el punto de técnica legislativa, lo reitero, desde el punto de vista de técnica legislativa, tenemos que hacer un texto nuevo para consensuar ambas iniciativas de las distintas cámaras. Así que lo importante es que el texto que se haga no esté al margen o en contradicción con las ideas matrices del proyecto, y el texto que nosotros hemos presentado, que se ha trabajado con diputados y senadores, es justamente consensuar una posición para agilizar el trámite de este proyecto, que la gente lo está esperando hace varios meses y creo que no es necesario seguirlo postergando. Senador Rincón. No, presidente, yo me voy a sumar a lo que dice la diputada Pérez, el diputado Naranjo. A usted le consta, hemos estado trabajando estos días para construir un texto que recoja las posiciones de Cámara y Senado. Y la mixta tiene ese desafío, sacar entre todos un texto que responda a las inquietudes de ambas cámaras. No es un tema fácil, pero creo que sí es urgente y la ciudadanía está mirando lo que hace esta comisión. No estamos en tiempos normales, estamos en tiempos de pandemia, con muchas familias pasándolo mal y con serios problemas económicos, y donde más repercuten es en alimentación, remedios y servicios básicos. Y yo creo que todos tenemos que ponernos en disposición de lograr un acuerdo, y el gobierno y las empresas tienen que ser parte de esto, porque si a la ciudadanía le va mal, la verdad es que le va a ir mal al gobierno y le va a ir mal a las empresas, y tenemos que ser capaces de entender eso. Eso, presidente. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, efectivamente, por tratarse de una mixta, podemos aprobar cualquier texto en la medida que se respeten las ideas matrices del proyecto. Ahora, yo lo que plantea el senador Piu lo entiendo en un sentido distinto, que efectivamente, como recién se presentó este texto, la idea es que los parlamentarios que no lo conocen lo puedan leer y se pueda formar una opinión. Y por eso vamos a sesionar hoy y mañana, precisamente para que quienes no han leído la propuesta de los diputados Pérez y Naranjo y la senadora Rincón puedan ver la propuesta y puedan formarse una convicción. Y nos vamos a dar todo el tiempo necesario para que se pueda estudiar. Pero en la medida que esté dentro de las ideas matrices y habiéndose rechazado la integridad de los proyectos, en rigor, esta comisión tiene un ámbito de competencia para definir el texto que estime conveniente. No está amarrada ni al texto de la Cámara ni al texto del Senado, porque ni siquiera se aprobó una parte. Si se hubiera aprobado un artículo en las dos cámaras, entonces uno podría señalar que la diferencia está radicada solo en una parte del proyecto de ley. Pero aquí ambos textos fueron rechazados íntegramente
por las cámaras revisoras y fueron reemplazados. Y posteriormente, en tercer trámite, fueron rechazados. Por tanto, en rigor, podríamos elaborar un texto completamente nuevo, pero siempre que esté dentro de la idea matrices. Entonces yo creo que, bueno, lo importante es que los diputados, los senadores puedan leer la propuesta que han hecho algunos integrantes de esta comisión y que sobre esa base podamos ver el detalle. Podríamos ir incluso revisando la redacción para ir avanzando el trabajo, ya que nos quedan todavía 15 minutos. ¿Tienes todo el texto propuesto por... Perdón, presidente. Senadora Rincón. ¿No hay ninguna propuesta de los colegas o del Ejecutivo que sea bueno que conozcamos ahora? Porque si queremos trabajar de aquí a sacar el viernes, sería bueno saber qué alternativas han pensado desde el gobierno nuestros colegas. Presidente, creo que lo que señala la senadora Rincón es lo más prudente, en el sentido de esta idea era ponernos de acuerdo de una forma de trabajo. Efectivamente se ha presentado este texto. Mi idea es hoy día, en la tarde, hacerles llegar un texto alternativo que permita conciliar aquellos aspectos y poner el énfasis en donde creemos que se puede perfeccionar lo que está propuesto, entendiendo que aquí no podemos estresar a las personas que necesitan respuestas precisas y claras. ¿Quiénes califican? ¿Cómo califican? ¿Por cuánto tiempo? Y también tenemos que balancear esto con el sistema, porque el sistema, si no es capaz de sostenerlo, podemos producir un problema mayor del que estamos tratando de solucionar con esto. Por eso, si usted lo permite, darnos un tiempo para poder hacerles llegar dentro del día de hoy una propuesta en aquellos aspectos que se pueden complementar con lo que ya se ha presentado. Yo no sé si, perdón, senador Durana, y después voy a hacer una pregunta. Senador Durana. Sí, presidente, la verdad es que el texto que aprobó el Senado contó con la participación del Ejecutivo. Y las reuniones y finalmente lo que se fue aprobando, hubo una presencia activa por parte del señor Ministro de Energía y también activa por parte de la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Por lo tanto, yo creo que finalmente aquí lo que habría que esperar es saber si efectivamente cuál es la opinión del Ejecutivo en relación a esta indicación sustitutiva y por lo menos en mi caso en particular yo me voy a quedar con lo que efectivamente nosotros aprobamos en el Senado y disponible obviamente con la holgura necesaria a ver cómo se puede perfeccionar este proyecto, pero siempre llamando a que de verdad, más allá del proceso de reflexión, el día viernes votemos porque finalmente creo que cada uno ya tiene una postura bastante definida en relación a este proyecto. Gracias, presidente. El senador Durana me leyó la mente porque yo quisiera saber si el Ejecutivo va a dar a conocer su opinión en este proyecto, porque efectivamente en la tramitación que tuvimos en el Senado se hizo presente el ministro de Energía, que está ahora con licencia médica, tengo entendido, porque fue diagnosticado positivo de coronavirus. Y veo que están conectados Juan José Osa, Felipe Wolf, pero parece que es un asesor, ¿no? José Luis Herarte, Ministerio de Economía. Entonces, yo no sé si el gobierno va a dar a conocer su opinión o solo va a observar este debate. Quisiera hacer formalmente la pregunta. Presidente. Sí, senador, perdón, diputado Naranjo y después senadora Rincón. No, muy breve, presidente. Yo no sé acaso el Ejecutivo habrá cambiado de opinión en el Senado, pero por lo menos en la Cámara de Diputados no era para nada partidario este proyecto. Y eso lo manifestó públicamente en la sala, tanto el ministro secretario general de la Presidencia como el ministro de Energía. Entonces yo me alegro que en el Senado haya cambiado de posición el gobierno, pero por lo menos en las actas consta que tanto ambos ministros no eran partidarios de legislar sobre la materia. Así que es un avance que en el Senado hayan cambiado posición. No sé si es posible, bueno, senador Rincón, y si es posible que alguno de los representantes del Ejecutivo nos dé a conocer su opinión, y si van a participar o no, dando su opinión en el debate. Senadora Rincón. Presidente, a ver, yo, la verdad es que yo también creía que teníamos, entre comillas, la venia por
silencio del Ejecutivo en la tramitación del proyecto en el Senado, y además por las propuestas que se discutieron y las opiniones que se emitieron, pero después de lo que ocurrió en la sesión de la comisión, en las sesiones de la comisión, la verdad es que hay una entrevista del ministro en que dice que no apoya el proyecto, y yo creo que sería bueno, como usted dice, saber qué piensa el Ejecutivo, porque una cosa es lo que pasa en la comisión y después lo que pasa con las expresiones públicas. Y yo me quedé, senador Durana, con la idea de que estábamos contando con el apoyo del Ejecutivo, pero después hubo una entrevista que el ministro no dio a entender una cosa distinta. Diputada Pérez. Bueno, yo creo que quiero también transparentar algo. Cuando estuvimos en economía, el propio gobierno nos pidió escuchar a muchos gremios, el propio ministro Llobet y el subsecretario estuvieron presentes con nosotros, y luego de eso ellos sacan el anuncio de un porcentaje, ¿cierto?, de las personas más vulnerables, el 40% de medidas, y nos pidieron dejar este proyecto de lado. Nosotros seguimos, avanzamos, y lo iban a enviar al Tribunal Constitucional. Nosotros hemos seguido avanzando y vivimos en este espacio. Entonces, obviamente que nos interesa saber por qué en la Cámara este proyecto no era el más pertinente y en el Senado sí, en circunstancias que hoy día estamos juntos trabajando en esta instancia. Creo que es pertinente, es necesario conocer la opinión del Ejecutivo en estas materias, y que si no en esta comisión, quizás no están preparados aún porque no conocían el texto, que lo hagan en un minuto, porque es lamentable que después, cuando esté tramitándose, cuando ya se haya votado el proyecto, el ministro genere, ¿cierto?, sus aprehensiones con un proyecto que por lo demás ya ha pasado y estamos casi en el último trámite. Así que eso, señor presidente, pero hemos tenido muchas sorpresas de la forma de actuar del Ejecutivo en estas materias, ¿ya? Y lo digo también desde el ámbito local como diputada, de las agresiones que también he recibido por Ceremis en la línea de energía. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría que transparentásemos sobre todo cuando estamos a puertas de ya ver una ley en esta materia. He dicho, presidente. Presidente, a ver, yo le pediría a los diputados y la diputada Joana Pena en especial, que ha sido invitada varias veces a la Comisión de Economía, que no pertenece a la comisión, pero que coloque la pelota en el piso. Nunca el gobierno ha dicho fuertemente que no quiere el proyecto. Estas son mociones parlamentarias que nacieron de distintos parlamentarios. Uno es usted, otro Alexis Sepúlveda, y parlamentario de Renovación Nacional también. Yo creo que el gobierno está esperando a ver qué pasa con cada una de estas mociones. Aquí yo me quedo con lo que salió de la comisión, que salió de todas las mociones, para decirle a los senadores, habían como 5 mociones, se refundieron en algo sustitutivo, ¿cierto?, en que todos estuvimos de acuerdo en votarlo. Se partió a la sala y se fue al Senado. Y en el Senado dejaron el título y desnudaron todo el cuerpo. Bueno, el punto es que ustedes hicieron otro y pasó lo mismo en la Cámara. Entonces, busquemos dentro de lo que hay, ¿cierto?, una reacción en Congreso, pero nunca perder de vista que esto no es un proyecto de ley del Ejecutivo, esto es una moción parlamentaria de nosotros. Entonces, en eso yo creo que torear al Ejecutivo y decir que está haciendo algo malo o que está haciendo cosas en terreno, yo creo que ofensivo, que no va al proyecto. Yo le pediría un poquito de calma a la diputada, porque creo que el gobierno está en su justo derecho a hacer lo que estime conveniente. Nosotros como parlamentarios a propiciar mociones parlamentarias como la que estamos haciendo, y pasamos a comisión mixta, no porque el gobierno no quisiera, sino que porque no nos colocamos de acuerdo entre los diputados y los senadores. Entonces, ubiquémonos en lo que decimos, porque la verdad es que no es correcto esas afirmaciones, y creo pertinente decir sí, que le demos el espacio para que el Ejecutivo diga qué es lo que cuáles son de las dos mociones, o la del diputado o la de senadores, le gusta más, o qué consideraciones haría, o definitivamente que no haga nada porque son mociones nuestras. Entonces, yo creo que ahí, presidente, lo que hay que hacer es seguir adelante y ver si efectivamente este documento que se preparó, ¿cierto?, entre diputados y senadores de oposición, ver si nosotros, a diputados de gobierno, estamos de acuerdo, queremos colocarle otras cosas más, ¿cierto?, o si queremos seguir con la postura de la Cámara de Diputados, o si ustedes, en el caso de senadores de gobierno, quieren seguir con la del Senado, o nos vamos a colocar de acuerdo para poder juntar alguna de ellas dos. Así que yo creo que ahí pasa el tema,
más que tirarle la pelota al gobierno, como si fuera a propiciar, ¿cierto? O colocarle indicaciones o colocarle urgencia a este proyecto, porque no, ese no es el caso, presidente. ¿Puedo pedir acuerdo para prolongar la sesión hasta las 4:15? Porque ya estamos pasados de la hora. ¿Habría acuerdo? Hasta Muy bien. Diputada Pera había pedido la palabra. Muy breve, presidente. Quiero transmitirle que siempre ha sido nuestra voluntad, el diputado Mellado, aquella. Yo no llego invitada a la comisión, yo soy mi diputada y todo, y hoy día además estoy mandatada por la sala y no me acá en este espacio, así que pido el respeto para que nos manejemos en un espacio dialogante, de buscar acuerdos como lo hicimos en la Comisión de Economía, ¿ya? Así que tenemos la mejor de las voluntades, pero también no queremos encontrarnos al final, cuando ya tengamos todo aprobado, una postura. Por eso vamos a tener 2 instancias, y si hay voluntad de conocer la opinión del Ejecutivo, bienvenido sea, diputado Mellado, y si no, bueno, seguiremos avanzando en el proyecto como lo hemos hecho hasta el momento. Gracias, senadores y diputados y diputadas. Perdón, senadores. Presidente. Y diputado. Presidente. Llaman la palabra después al Ejecutivo. Diputado Naranjo. Presidente, mire, yo creo que no nos hagamos más cuestión en el asunto. Hasta el momento tenemos 3 alternativas. Una es aprobar lo que viene del Senado, porque pareciera ser que hay algunos que quieren eso. Otra, que parece que son los menos, aprobar lo que viene de la Cámara de Diputados. O la tercera alternativa es esta indicación sustitutiva que presentamos con la senadora Rincón y la diputada Joana Pérez y otros parlamentarios. Y si hay una cuarta alternativa, que la presenten de aquí a mañana. Y votamos nomás, porque no creo que el Ejecutivo no nos va a venir a decir a nosotros acaso tenemos que legislar o no legislar sobre la materia. Podemos escuchar la opinión nomás, pero es una opinión entre muchas otras que podemos escuchar. Subsecretario Osa. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio aprovecho de saludar a todos quienes están participando en esta sesión. Yo quisiera, se nos ha pedido la opinión, se ha señalado que si quisieran evitar sorpresas relativas a que el gobierno pudiese aparecer a última hora, pretender adueñarse de proyectos que nosotros efectivamente reconocemos como ajenos. En ese sentido, desde un comienzo, el camino que buscó el Ejecutivo fue distinto, que fue alcanzar un acuerdo con distintas compañías que proveen servicios básicos para que se produzcan efectos muy similares o bastante similares a lo que los distintos proyectos de ley han buscado. ¿Y por qué seguimos ese camino? Ese camino lo seguimos porque toda vez que se alcanza toda ley que pueda limitar de alguna u otra forma la propiedad, las ganancias de los regulados, sin que ello conlleve una compensación, podría eventualmente considerarse inconstitucional. Desde esa perspectiva, no es el gobierno el que ha impulsado, ni va a impulsar una política de ese tipo. Esa fue la razón por la cual buscamos un acuerdo que ha beneficiado a miles de familias, más de 100.000 familias, que se está cumpliendo, y en ese sentido, esa es la razón por la cual el Ejecutivo no ha tenido una participación permanente en este proyecto, porque nosotros no favorecemos que esto se esté haciendo por ley, no porque no queramos que existan, ¿no es cierto?, acuerdos vinculantes sobre esta materia, que existan obligaciones, sino porque nos parece que hay un escollo de constitucionalidad que va más allá incluso sobre si los regulados y las compañías están de acuerdo o no con la ley, digamos. No nos corresponde a nosotros responder si acaso ellos están o no están de acuerdo. Dicho eso, yo quisiera desde la perspectiva técnica, y aprovechando que estamos acá, digamos, mencionar un tema que nos inquieta, que es que en el proyecto original, en materias sanitarias, existía la idea de que se le pusiera un límite de metros cúbicos al consumo por familia o por persona, en fin, había un mecanismo. Ello en el Senado se modificó y quedó sin límite. Y esto nos preocupa por 2 razones, porque entendemos que el propósito de esta ley es ir en beneficio de las personas, del bolsillo, de las familias, pero que no se preste eventualmente para otros propósitos. Y también nos preocupa una cosa: todos sabemos que estamos frente a la peor sequía en décadas. Y este es el momento en que las sanitarias comienzan a ahorrar y juntar agua para los meses más secos que vienen en el futuro. No es baladí, creemos que sugerimos, porque no somos sino espectadores hasta cierto punto de esta discusión, sugerimos que eso se pueda reevaluar. Gracias, presidente. Presidente, me da la palabra.
Diputado Naranjo. Presidente, precisarle al subsecretario que está equivocado. Cuando el gobierno llegó a acuerdo con las empresas, el gobierno le puso en ese acuerdo con las empresas un límite de consumo. Pero en la iniciativa que impulsamos desde la Cámara de Diputados, justamente porque consideramos que era absolutamente insuficiente establecer un límite, es que quedó el proyecto sin límite. Así que le corrijo a su secretario, porque cuando ustedes hicieron el convenio con las empresas de buena voluntad, que quiero decirle además, señor subsecretario, que los hogares vulnerables del 60% para abajo en Chile son alrededor de casi 6 millones. Y usted acaba de decirnos recién que se han llegado a acuerdos de buena voluntad de 100.000 hogares. Usted comprenderá que es absolutamente insuficiente el acuerdo que llegó el gobierno. Estamos hablando de casi 6 millones de hogares y usted está diciendo que se ha llegado a acuerdos de buena voluntad de 100.000. Justamente porque no había certeza jurídica, porque las cosas no pueden quedar a buena voluntad de las empresas con los clientes, es que estimamos pertinente establecer certeza jurídica a través de una ley, y por eso es que se impulsó este proyecto que está a las puertas de ser ley de la República. Presidente, muy brevemente, por su intermedio, referirme a lo que señala el diputado Naranjo. Efectivamente, el límite respecto a las aguas no fue fijado en la Cámara de Diputados, sino que en la Comisión de Economía del Senado. Pero para los efectos prácticos, lo que nos preocupa es que ojalá existe ese límite por las razones que ya he dado. Finalmente, no se trata de un acuerdo de buena voluntad, son acuerdos que son fiscalizables, que se han cumplido, no se han producido cortes, y no tengo ningún inconveniente por su intermedio, presidente, en hacerle llegar al diputado Naranjo con toda precisión quiénes se han visto beneficiados por esto. La cifra que estoy dando solo se refiere a uno de los servicios básicos que están en cuestión. Dicho eso, esa es la opinión del Ejecutivo. No hemos buscado un acuerdo blando, hemos buscado lo que es posible. Y no nos parece posible que se pueda limitar la forma en la que se perciben ganancias por parte regulados sin una compensación, incluso si eso se trata solo de una postergación de los pagos, porque la postergación de los pagos trae costos financieros. Dicho eso, si existen compañías que han participado en la discusión, que no tienen problema con el proyecto, eso ya es algo que escapa al Ejecutivo. Lo que quiero decir es que el Ejecutivo no va a validar, sin perjuicio de poder conversar y colaborar de alguna u otra manera, que esto se haga mediante una ley sin una compensación, porque es una definición constitucional. Más allá, y sin hacer un juicio de valor, ni siquiera sobre la bonanza o no de una u otra de sus distintas iniciativas. Gracias, presidente. Voy a opinar sobre este tema, voy a dar la palabra para opinar sobre este tema. Yo entiendo el punto del gobierno, sin embargo no comparto lo que está haciendo, y voy a explicar por qué. Yo entiendo que el gobierno dice, mira, aquí hay problemas más que de admisibilidad, sino que de inconstitucionalidad. Porque aquí no estamos hablando de una materia que sea iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero sí un marco regulatorio que podría atentar contra el artículo 19 de la Constitución. Entonces, en ese contexto, la postura del gobierno es, como no quiero legitimar este debate, porque tengo dudas respecto de su constitucionalidad, no participo. Yo entiendo ese punto, pero ¿por qué digo que no lo comparto? Porque de todas maneras se establece, va a aprobar. Y de hecho, en ambas cámaras se aprobó con votos del oficialismo. Y de hecho, los proyectos, las mociones, perdón, que estamos analizando y que dieron origen a esta comisión mixta, tienen algunas de ellas las firmas de diputados del oficialismo. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno va a mirar o sin necesariamente legitimar el debate? Porque yo respeto la postura, no la comparto, pero la respeto. Por lo menos que participe del debate, porque este es un tema que estamos hablando de un marco regulatorio donde se requiere la opinión técnica en muchos aspectos. Por eso nosotros le pedimos al ministro de Energía que participara del debate en el Senado, y lo escuchamos. Y en algunas cosas le encontramos la razón, en otras no, pero se tuvo en consideración lo que señalaron los entes reguladores, entendiendo que cuando se modifica una regulación, porque aquí estamos modificando una regulación, estableciendo una legislación de emergencia, podríamos decir, eso tiene un impacto en la industria y tiene un impacto económico, independientemente de la justificación social, que por lo menos yo comparto. Yo soy convencido que se requiere de un marco regulatorio protector para las personas en esta coyuntura. Entonces, vamos a terminar un cuadro similar al que ocurrió con los permisos de circulación, la postergación de los permisos de circulación.
en que le pedimos al gobierno que formara parte del debate. En la comisión mixta se le pidió que diera una opinión y el gobierno dijo, es que no soy partidario de esta ley porque esto va a generar un problema en las arcas fiscales de los municipios. Un argumento que yo creo que era muy válido, un argumento que era muy válido. Pero se sabía que había una voluntad mayoritaria de aprobar ese proyecto en ambas cámaras, tanto así que el diputado Lonton incluso se hizo presente en el Senado y donde le pidió expresamente a la presidenta del Senado que aprobáramos esa iniciativa. Y el senador Chaguán era autor de otra iniciativa junto al senador Letelier. Entonces al final se aprobaron ambas iniciativas y se señaló que se legislaba mal porque había materias que eran de iniciativa exclusiva del presidente y finalmente ¿qué tuvo que hacer el presidente de la República? Presentar un veto aditivo y se terminó regulando con una postergación conforme era la voluntad del Congreso Nacional. Entonces, lo que yo digo es muy simple. Es evidente que hay una mayoría en ambas cámaras para aprobar esta iniciativa. Más aún, que parlamentarios del oficialismo, o sea, parlamentarios de gobierno, han sido promotores de esta iniciativa, junto a los de oposición. Junto a los de oposición. Entonces, la pregunta es, yo no quiero que con esto se interprete que porque el gobierno da la opinión sobre un tema, se va a estar legitimando la opción que tiene el gobierno de considerar que hay aspectos que son inconstitucionales. Pero yo, siendo de oposición, lo quiero decir claramente, siendo de oposición, incluso teniendo una visión crítica de las cosas que ha hecho el gobierno hasta ahora, prefiero escuchar al gobierno, porque como parlamentario, para formarme la convicción de cómo debo votar respecto a este proyecto, el día viernes, prefiero escuchar la postura del gobierno, que la puedo compartir o no, porque es una visión que es necesaria, creo yo, para legislar bien, en particular de los entes reguladores, que pueden entregar información respecto del impacto que podría tener una norma que nosotros podemos aprobar con buena intención, pero que pueda tener un impacto negativo. Entonces, con esto concluyo, a mí me gustaría que el gobierno diera su opinión, que fuera activo en esta tramitación, que reconociera un dato de la causa. Se va a aprobar. Hay mayoría para aprobarlo en ambas cámaras. Es más, parlamentarios del oficialismo, no todos, no hay unanimidad, hay unanimidad en la oposición y no hay unanimidad en el oficialismo, pero muchos parlamentarios oficialistas han sido promotores de esta iniciativa, porque están conscientes que la gente lo está pasando mal y consideran que es necesario regular. En ese contexto, yo, insisto, siendo de oposición, teniendo una visión crítica del gobierno, lo prefiero escuchar, porque si yo escucho la opinión, sobre todo los entes reguladores, al momento de votar el día viernes voy a saber el impacto que va a tener el votar en uno u otro sentido. Y como nosotros, como legisladores, tenemos que ser sumamente responsables. Por un lado, un objetivo político que más que necesario, proteger a las personas que lo están pasando pésimo, pero al mismo tiempo protegerlos de la mejor manera. La voz de los entes reguladores me parece importante escucharla. Entonces, yo pido al gobierno que analice lo que estoy planteando y que plantee sus puntos de vista, porque eso nos va a permitir legislar mejor. No significa que necesariamente vayamos a legislar como quiera el gobierno en todo, pero yo a mí por lo menos me interesa hacer bien la pega y hacerla seriamente, sobre todo en la Comisión de Economía. Y por tanto, si alguno de los entes reguladores considera que una determinada norma tiene un impacto, porque esto tiene impacto, cuando hablamos del tema eléctrico, estamos hablando de cómo impactar en las distintas áreas de la generación, la distribución, solo por citar algún ejemplo. Tenemos que ver cuál es el impacto que va a haber y por tanto tenemos que ver cómo lo precisamos de mejor manera. Cuando nosotros legislamos en el Senado nos preocupamos de ver cómo proteger a las pequeñas empresas. También así se planteó en la Cámara de Diputados. Porque uno por proteger a los clientes puede terminar generando mayor concentración y puede hacer que las pequeñas empresas no sean competitivas y por tanto queden fuera del mercado. Y tiene un impacto en el mediano y largo plazo que puede ser incluso negativo para los propios usuarios. Y por tanto hay que tener ese punto a la vista. Por eso se planteó, por ejemplo, nosotros planteamos la necesidad de proteger también a los usuarios de la OAPR, o ahora que se llaman Servicios Sanitarios Rurales, y se conversó en el Ministerio de Obras Públicas un mecanismo distinto, que no fuera a través de esta ley, sino que fuera a través de un subsidio directo, porque en caso contrario, hacíamos que los APR fueran inviables. Entonces, subsecretario, para que le transmita al gobierno, por lo menos... Yo le doy la respuesta ahora, presidente. Yo prefiero escuchar al gobierno, que el gobierno diga ya, es inconstitucional y todo lo que quiera, perfecto. Pero, como es un tema que no se va a resolver, aquí, lo único que digo, yo prefiero escucharlo, y después de escucharlo, nosotros entonces votaremos en consecuencia, porque nos interesa sacar una ley que sea muy protectora, pero que no tenga efectos perniciosos en el mediano o largo plazo, que pueda terminar siendo incluso negativo para las propias personas que queremos proteger. Entonces yo prefiero escucharlo. Sí, le doy la respuesta, presidente. Que vayan a contar con mi voto ni nada por el estilo, pero a mí en democracia me parece que es clave, y sobre todo en el trámite legislativo, que escuchemos la opinión del Ejecutivo. Eso. Presidente, Presidente. Recogiendo el guante, aprovecho a contestarle.
Al tiro, le doy la palabra al tiro, diputado Naranjo. No, si es por cuestión de tiempo, presidente, que usted había pedido que hasta las 4:15 yo tengo otra comisión. Entonces yo no le doy... Escuchemos mañana al ministro, al subsecretario. Estamos a punto. No ocurra lo que ocurrió con los permisos de circulación, eso es todo lo que... Presidente, eso es lo que le quiero transmitir. Si me da 2 minutos, creo que todos vamos a quedar contentos. Gracias, presidente. Mire, habiéndose establecido que nosotros favorecemos que existe una política de este tipo, habiendo sido claros en que no nos parecía posible hacerlo mediante una ley, pero habiendo sido usted, presidente, muy claro en que entiende lo anterior, pero nos pide una colaboración desde la perspectiva técnica, nosotros estamos disponibles, presidente, para efecto de quienes sectorialmente conocen de estas políticas puedan contribuir desde su punto de vista para que ojalá se focalice y se piense muy bien todo lo que se está haciendo respecto a la cadena de pago, en fin, lo que ustedes puedan ir requiriendo. Aquí no va a haber un permiso de circulación, el gobierno no pretende ni robarle la idea a nadie al final, ni pretende tampoco hacerse parte de algo que cree que no puede hacerse mediante ley, pero sí, ante la claridad suya, presidente, en orden a entender cuál es nuestra postura y delimitar cuál es nuestra posición, nos ponemos en posición de esta comisión mixta para efectos de colaborar técnicamente en lo que requieran. Gracias, presidente. Bueno, vamos a terminar la sesión y vamos a invitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a las superintendencias respectivas y al Ministerio, la Subsecretaría de Obras Públicas, para que por lo menos tengamos la visión ahí de los organismos reguladores y los organismos fiscalizadores. Y al Subsecretario de Medio Ambiente, de Energía, perdón. Subsecretaría de Energía, sí. Subsecretaría de Telecomunicaciones y también... Telecomunicaciones. Sí, los ministros que quieran participar. Pero después vamos a ver el detalle de la lista, pero vamos a invitar a todos los organismos fiscalizadores y reguladores. Y por supuesto, ojalá que sean los ministros, presidente. Los ministros y subsecretarios, obviamente, bienvenidos y que puedan participar. Ya, vamos a levantar la sesión. Entonces, habiéndose cumplido muy bien. Se levanta. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.